Dios les bendiga, amados hermanos, que la gloria del Señor les cubra o nos cubra y nos guíe en estos tiempos que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos paralelos, hay muchas encrucijadas donde señalan direcciones, muchas direcciones. Hay un solo camino, hay un solo sendero a la vida y se llama Jesús. Amén. Yo quiero leer el Salmo 9, versículo 1. Yo quiero leer este salmo. Dios bendiga a mi esposa bella. Dios te bendiga, mi amor. Todos los que se están conectando. Hoy tengo un tema de mucha edificación, de mucho fortalecimiento en cuanto a la fe y a en nuestro andar. Vamos a recibir esos nutrientes espirituales para seguir adelante. Salmo 9:1 dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. O sea, no dejaba nada dentro de su pecho que no estuviera dirigido a rendir alabanza al Señor, al Dios Todopoderoso, el único digno de alabanza. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y dice: contaré todas tus maravillas. Era este salmo sugiere que esta persona se iba a convertir en un proclamador, un anunciador de la gloria de Dios. El tema es la bendición de un corazón agradecido. ¿Qué es gratitud? Dios te bendiga, hija Carly Gutiérrez. ¿Qué es gratitud? Según el diccionario, gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. Lo opuesto a la gratitud obviamente es la ingratitud. La raíz de la ingratitud, la cepa de donde brota la ingratitud, es el orgullo y la soberbia. Veamos unas características del ingrato y quizás con lo que yo voy a decir usted va a identificar muchas personas. Primero, un ingrato nunca disfruta lo que posee ni da gracias a Dios por ello. Nunca. Acab, el rey, tenía su palacio, tenía un trono, era un rey. Dios te bendiga, hija Rosa Iris. Era un rey, tenía comodidades, pero el ingrato nunca está conforme. El ingrato no disfruta lo que tiene por desear lo que otro tiene. Acab tenía su palacio, tenía viñas, pero él quiso la viña de un hombre llamado Nabot. Él dejó de contemplar su viña para desear la viña de otro varón y que estaba cerca de su palacio. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Nabot se resistió, ni se la vendió, ni se la cambió. Tuvieron que matar. Porque la gente de Dios que es agradecida de Dios valora todo lo que Dios le da y pues no lo vamos a regalar ni a descuidar que nos maten. Pero no se lo vamos a ceder a nadie. No le puedes ceder tus hijos al diablo.
no le puedes ceder tu matrimonio al diablo, no le puedes ceder tu cuerpo al diablo, no le puedes ceder tu familia al diablo. Aunque le estén sirviendo al diablo, tú eres la luz, tú eres ese elemento ungido para quebrantar y podrir los yugos, y tu familia se liberta. Si crees lo que yo te estoy diciendo. Entonces, y por supuesto, él le dijo que no porque Acab era un idólatra, porque su mujer, ellos adoraban al diablo y le iban a dar la gloria de la cosecha a dioses paganos, a Astarot, que es la diosa de la fertilidad y la que bendecía los campos. Entonces, él no le iba a entregar su viña con que adoraba a Dios para que Acab le diera la gloria de la cosecha al diablo. Bendito sea el Señor. Así que vaya conmigo y vamos a aprender. Tuvimos un servicio de oración hoy y me vine corriendo para acá porque siento en mi corazón esta palabra que va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Lo segundo de un ingrato es que él piensa que es merecedor de todo lo que recibe, porque la ingratitud lo engaña. Él cree que se merece todo. O sea que las personas que están a su alrededor son satélites que giran alrededor de él como el astro rey. Y se cree que todo lo que tiene es porque se lo merece. Dios te bendiga, hermana Celina Rojas. Tercero, los ingratos creen que por sus propios medios han obtenido lo que tienen sin considerar a Dios. Ese es un ingrato. Y lo cuarto, porque yo puedo seguir hablando de esto, pero no quiero ir al punto. Lo cuarto es que no le da el valor a las cosas que recibe o que posee porque no tiene un corazón agradecido. Cuando una persona tiene un corazón ingrato, no le da valor a nada de lo que tiene. La ingratitud, óigame esto, es una característica de los hombres de estos últimos tiempos, de los tiempos finales. Vamos, tome nota, tome lápiz, su cuaderno, su libreta, no sé cómo usted lo llame, anote. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2 dice: también debes saber esto, mire, tienes que saber esto. No ignores esto que dice la palabra, que en los postreros días, estos días de hoy, vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ególatras, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y ahí aparece en ese paquete de malignos, ingratos, impíos. Dios te bendiga, Filomena, que te guarde, hija. Entonces, ¿qué debemos hacer ante la realidad de un mundo ingrato? De un mundo que no considera a Dios en ninguna forma. Y los que alabamos a Dios, pues somos vistos como algo de otro planeta. De otro mundo. Bueno, si somos de otro mundo. No somos de este mundo. Estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos del mundo de Cristo. Vamos a ver. La alabanza es el fruto que bulle, que aflora, que fluye de un corazón agradecido. El Salmo 100, versículo 4 dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias. Por las puertas del cielo, por la puerta de la gracia, por la puerta de la congregación. Por sus atrios con alabanza. Mira cómo la gente se olvida de que cuando entra en un lugar consagrado para Dios, está en un lugar especial. Y ahí es donde tú y yo tenemos que vaciar nuestros corazones en la presencia del Señor. El Salmo 107,
versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Mire, una razón para alabar a Dios es porque Él es bueno. Y como sé que Él es bueno, porque si no fuera porque Él es bueno, estuviéramos de cabeza en el infierno. Tú no estuvieras vivo. Tantas cosas que Dios te ha dado, que tú y yo no lo merecemos, pero Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Y primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios. O sea, tenemos que dar gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones para ser agradecido es que estamos en victoria. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sí nos apoyamos en la victoria de Cristo Jesús. Óigame, uno de los hombres más probados y atormentados por la malicia del diablo fue Job. Y sin embargo Job alabó a Dios después de haberlo perdido todo. Job 1:21, cuando no tenía nada, los hijos se murieron, le robaron el ganado, le cayeron las paredes y mataron a los hijos, quedó con una sarna terrible, echado en ceniza. Y sin embargo dijo, con todo sea el nombre de Dios bendito. Gloria al Señor. Ese es un ejemplo. Tú tienes que mirar las personas que te suman valores, que te dan ejemplos positivos, buenos. Entonces la palabra de Dios nos enseña que dar gracias a Dios es el secreto para ser bendecidos y para ser prosperados en todas las cosas que emprendamos aquí en la vida, aquí en la tierra, en esta vida que estamos viviendo temporalmente. Ahora, la gratitud es una virtud que es característica de un verdadero cristiano. Mira, hay cristianos que yo no los quiero oír, porque cada vez que se te acercan, te dejan alguna espuela amarga, que durante todo el año nunca te hablan de nada positivo. Todo el tiempo una quejadera, una lloradera. Bueno, es porque no tienen gratitud en su corazón. ¿Y por qué no tienen gratitud en su corazón? Porque no tienen un corazón agradecido. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede ser lo que no es. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículos 15 al 17, dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, nuestro corazón tiene que estar gobernado, regido por Dios, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, una sola iglesia, y sed agradecido, dice el versículo 16, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Mira cómo dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Jesucristo. Y Colosenses 2:7 dice así: arraigados y sobreedificados en Él, en Jesús, y confirmados en la fe. ¿En quién? En Jesús. Así como habéis sido enseñados. Es decir, que esto se tiene que enseñar. Esto se tiene que enseñar. Abundando en acciones de gracias. Esto tienen que enseñarse. Estas virtudes tienen que enseñarse. Estos son valores espirituales que tienen que enseñarse en las congregaciones, en el hogar. Hay gente que le cuesta decir gracias. Hay gente que le cuesta, nunca está capacitado para agradecer, para decir a alguien gracias. Entonces, la fe y la gratitud, o sea, la acción de gracias, necesitan ser enseñados. Deben ser principios fundamentales en la vida de la iglesia del Señor. A medida que nosotros alcanzamos un crecimiento espiritual, también nuestra fe
y la acción de gracia tiene que crecer. Pablo lo dijo, 2 Corintios 10:15, dice así: sino que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. En otra palabra, una regla es una ordenanza. Era una regla apostólica, una disciplina, ser agradecido. Entonces, una persona muestra gratitud no solamente hacia Dios, sino también hacia todas esas personas que le han favorecido, que le han tendido la mano, que lo han bendecido. Un verdadero cristiano es agradecido, y un verdadero cristiano que es agradecido nunca va a admitir ingratitud en su corazón. Efesios 1:16, anote, dice: no ceso, mira esto, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias. El profeta Eliseo, precisamente por su gratitud, él le profetizó un hijo a una mujer sunamita, una mujer importante, tenía dinero. Había imposibilidad porque su esposo era muy viejo. Y Dios le concedió a ese hijo, que ella no pidió, pero por gratitud, el profeta Eliseo preguntó qué es lo que tiene. Ya lo tiene todo. Ahora le dice a Jesse, su sirviente, qué es lo que no tiene. Tiene de todo, pero no tiene hijo. Jesús le dijo a aquel rico: una cosa te falta. El único que está completo es Dios. Tenemos que buscarle cada día, porque es una fuente inagotable. Entonces Dios se lo concedió, y también ella perdió sus bienes porque huyó de su tierra porque había hambre. Un hambre que Jehová había llamado por 7 años. Al cabo de esos 7 años, la mujer recuperó sus bienes, le fueron devueltos por el rey. ¿Y de dónde vino esto? Todo esto fue por causa de la gratitud de un hombre de Dios llamado Eliseo. Jesús asegura que el que haga algún bien a cualquiera de esos pequeñitos que le sirven serán recompensados por Dios. ¿Dónde lo dice, predicador? Mateo 10:42 dice así: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, por supuesto hay que ser discípulo del Señor, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Ahora, ¿la recompensa por qué vino? ¿Por el vaso de agua? No. ¿Por la persona que lo dio? No, porque el que lo recibió era un discípulo del Señor. Y la gente que le sirve a Dios somos cápsulas de bendición. Donde vamos tenemos que llevar bendición. Y cuando salimos debemos dejar la bendición instalada y sembrada, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces la acción de gracias siempre es apropiada. Nunca está de más. Debemos ser agradecidos con las personas por lo que ellos han hecho por nosotros, y sobre todo ser agradecidos con Dios porque los tocó a ellos para que nos bendijeran. Toda gloria es de Dios. De Dios viene toda buena dádiva y todo don perfecto. El que te dio algo te lo dio porque Dios lo tocó. Nadie da nada. Es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces David era un hombre que entendió la importancia de la gratitud, la importancia de ser agradecido con Dios, y dijo en el Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo. 7 veces. Y era un rey, tenía que atender el reino,
la corte, juzgar, tenía un harén de mujeres, tenía esposas. Ese hombre tenía muchas ocupaciones, tenía un arpa, tenía que adorar, tenía que cantar. Sin embargo, 7 veces al día adoraba a Dios. En Lucas, capítulo 17, versículos 11 hasta el 19, ahí encontramos la historia de 10 hombres leprosos, que ellos fueron limpiados por la palabra de Jesús, esa palabra que el Señor soltó por su boca, y solamente de los 10, uno solo regresó para darle gracias al Señor Jesús y lo adoró. Dice que se postró y lo adoró. El que era leproso adoró al Señor. Y dice claramente que este hombre no era judío, era samaritano. Y ellos tenían un conflicto. Había un problema entre los judíos y los samaritanos. Tenían un cable pelado y no se trataban. Pero este hombre vino, cuando regresó sano, no terminó de llegar donde el sacerdote. Entendió que antes de cumplir un rito de la ley era más importante agradecer al Dios que lo sanó. Y se arrodilló y lo adoró. ¿Por qué no lo adoró antes? Cuando estaba leproso, porque los leprosos no adoran. Cuando una persona está leprosa, se olvida de adorar. Cuando una persona tiene lepra de pecado, no va a la iglesia, no lee la Biblia, no ora, no piensa en Dios, piensa en cualquier cosa, menos en Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, él no era, como te dije, no era judío. Él era samaritano. Y esto nos enseña que el espíritu de gratitud a Dios no está limitado a un contexto geográfico, ni cultural, ni religioso, ni tradicional, sino que se manifiesta en cualquier parte de la tierra en donde alguien reconoce que Dios es el que lo bendijo, lo favoreció, que de Dios es que viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:17. Ahora, las leyes del Oriente una de las cosas que se valoraba mucho era eso, la lealtad y la gratitud. Y los reyes, para aquellos tiempos de quienes se habla Mateo capítulo 2, esos reyes del Oriente que vinieron a festejar y a adorar al rey de los judíos. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Se cayó el internet, hemos tenido guerra, pero voy a continuar con este mensaje. Entonces, esos reyes del Oriente que vinieron a adorar al Señor representan la adoración del pueblo gentil al Señor, porque ellos no eran judíos, no eran israelitas, eran extranjeros. Eso habla de la adoración del pueblo gentil al Señor. Por eso el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, a los gentiles, nosotros. Bueno, vamos a hablar acerca de la historia de los 10 leprosos que nos enseñan cosas muy importantes acerca de la gratitud. Primero, Jesús vio solo a uno de los 10 leprosos que regresó a darle gracias por haber sido limpiado por la palabra del Señor. Lucas 17:16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Samaria era la capital del reino de Israel. Ahora, Lucas 17 del 11 al 19, ahí habla de la lepra. Eran leprosos. María Elena González, Dios te bendiga. Dice, bueno, la lepra bíblicamente es un símbolo de pecado y también de maldición. Veamos algunas consecuencias de la lepra en la persona que la padecía. Gloria a Dios, te bendiga. Ok. No te preocupes, Dios guardará tu salida y tu entrada, María Elena González, desde ahora y para siempre.
Dice, vamos a ver, lo primero que hace la lepra, bueno, hace muchas cosas, pero vamos a ir tomando algunas consecuencias de la lepra en la persona. Convierte a la persona en una persona inmunda. Levítico 14:45 dice, pregonará el leproso, inmundo, inmundo. O sea, él tenía que proclamar, declarar que él era inmundo. Fíjese usted, en otras palabras, que la lepra no la podía ocultar. Hoy día la gente oculta sus pecados y ocultan su porquería que hace. Pero en aquel tiempo no podían ocultarlo, porque no podían entrar al templo, no podían hacer una vida social. Eran personas excretadas del resto de la sociedad, porque para ellos era contagiosa. Entonces él tenía que proclamar su propia lepra. Inmundo, inmundo, santo. Segundo, una persona leprosa, la lepra separa a la persona de Dios. Número capítulo 5, versículo 2. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Y yo le quiero decir algo. Dios le ha dado mucha oportunidad a mucha gente para que se arrepienta. Pero como no han querido hacerlo y han querido estar en su inmundicia y escondida, Dios los va a sacar. Lo va a echar, yo no sé cómo, pero Dios va a limpiar su pueblo. Estos son los tiempos en los cuales Dios va a limpiar la iglesia. Dice que la lepra aparta la presencia de Dios de en medio del pueblo. Cuando hay lepra, la presencia de Dios se aleja, porque Dios es santo. Número capítulo 12. Versículos 10 y 14 dice así, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Respondió Jehová a Moisés, sea echada fuera del campamento por 7 días. María era su hermana mayor, y junto con Aarón, que era el sumo sacerdote, que también era mayor que Moisés, murmuraron contra Moisés, murmuraron contra el hombre que Dios levantó, y porque él se casó con una cosita, una mujer, una negra. Porque hay gente así que quieren, mira, el racismo es diabólico. Yo no consigo diferencia entre blanco y rojo, amarillo y negro. A todos nos hizo Dios. Pero entonces lo más tremendo que dieron, ¿acaso que Dios nada más habla por Moisés? ¿No habla también por nosotros? Se metió un espíritu de egoísmo, de competencia, de envidia y de malicia. Y por eso la lepra se le manifestó, porque ya estaba leprosa. Porque esa mujer, para hablar así, y Aarón para hablar así, la lepra la tenían por dentro. Amén. Entonces, ayúdenos a orar, hermano, porque cada vez que en estos días Dios me dio unos mensajes proféticos, que Dios me los ministró durante los tiempos que estuve en ayuno, encerrado con mi Señor. Entonces, Dios me permitió, me dijo, ve y habla. Y se cae el internet, se va la luz. Es impresionante la cosa. Bueno, pero gloria a Dios. Y queda separada del campamento por 7 días. Pero mira cómo dice. Y la nube se apartó del tabernáculo donde hay lepra. Y yo te voy a decir, la lepra estaba... ¿Quién era María? Era adoradora y de paso era profetisa, la hermana mayor de Moisés, y era leprosa. Y Aarón era el sacerdote sumo de la congregación de Israel, y eran los que estaban promoviendo la rebelión, y la lepra estaba en ellos. Y por culpa de ellos la nube se apartó. Mire, cuando hay lepra en la congregación, en los concilios, en los hogares, la nube de Dios se va. La Shekinah o la Shekinah, igual, de las dos formas, se aleja. Y le dijo, pero el Señor es su misericordia, como Moisés oró por ella. Entonces dice, sea echada fuera del campamento por 7 días. Le metió 7 días de disciplina. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no disciplina? ¿O que Dios es un bobo? Que la gente va a hacer lo que le da la gana y después se va a trepar en el púlpito, así como que si fuera un pesebre de burro. Los púlpitos son santos. Tu cuerpo es santo. Tú tienes que cuidar tu vida.
Lo otro que hace la lepra es que separa a las personas de su familia. Un leproso espiritual nunca busca la comunión con sus hermanos en la fe. Eso lo dice primera de Juan 1:7, que si andamos en luz, como Él anda en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo suyo nos limpia de todo pecado. Pero si no andamos en luz, nunca vamos a buscar la comunión entre Dios, con nuestros hermanos. No vamos a buscar esa coinonía con nuestros hermanos. El gadareno tenía una lepra espiritual en él, tenía legiones de demonios, y por eso estaba solo. Pero el Señor lo devolvió a su familia. Entonces vamos a continuar con esto. La lepra también condena a la persona a una muerte triste. Juan 8:21 dice, pero en vuestros pecados moriréis. Una persona que tiene lepra espiritual, que no ha entendido que el Señor pagó un precio por nuestros pecados, y venir a Él y confesar nuestro pecado y apartarnos y vivir y hacer un pacto, un compromiso de vivir en rectitud, van a tener que vivir así bajo el yugo del pecado, de esa lepra, y morirá así. Entonces, los 10 leprosos de esta historia, ellos estaban condenados por la misma lepra a morir en una manera, una miseria extrema. Nadie lo quería acerca de ellos, ni siquiera su familia, ni el gobierno. Nadie lo quería. No había medicina para curar la lepra. Nadie podía ayudarlo, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los escribas, ni los fariseos, ni el César. Nadie podía librarlo, ni podía ayudarlo. Solo Jesús podía ayudarlos. Lucas 7:22 dice, y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los leprosos son limpiados. En otras palabras, lo que el mundo rechaza, yo lo recibo, lo limpio y lo convierto en un instrumento para la gloria de mi nombre. Aleluya. Entonces, Dios es nuestro único socorro cuando estamos en un punto en el que nadie nos puede ayudar, nadie nos puede auxiliar, donde el auxilio no llega, aunque quieran. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo Jesús tiene potestad para hacerlas. Por ejemplo, la ciencia médica se esfuerza por sanar enfermedades, pero Jesucristo es el sanador. Cuando nos hundimos en las aguas de la vida, Él es el que nos levanta, como levantó a Pedro de las aguas del mar, y nos lleva a un puerto seguro. Y si llegamos a morir, en Él tenemos la esperanza de resucitar cuando Él se manifieste en las nubes del cielo en gloria. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vea esto. Dice la Biblia que los 10 leprosos, los 10 se separaron lejos de Jesús. Esto quiere decir que la distancia que ellos mantuvieron del Señor era su reconocimiento de que ellos eran inmundos y que no tenían derecho a acercarse al Señor Jesús, porque Él es el santo de los santos. Él es el santo Hijo de Dios. Lucas 17:12 dice eso. Y esto lo confirma la misma palabra. Proverbio 28:13 dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Ahora, hay 7 cosas que yo creo que usted anote y lo lleve al corazón, que aprendemos de la actitud de este samaritano que fue sanado de la lepra y que fue agradecido con Jesús. Hasta ese momento, él vivía en compañía de otros 9 leprosos, y esto le hizo creer
que no tenía esperanza de salir de esa comunidad de personas desechadas de los hombres, de esa comuna de maldición, de miseria. Tú nunca le creas al diablo. Tú no puedes, si tú tienes a Cristo en tu corazón ahora, tú no vas a morir como murieron tus abuelos, tus ancestros, como murieron otros. Tú no vas a morir y tus hijos no van a morir en el mismo lugar donde otros están muriendo, porque tenemos un Dios vivo. Pero él entendió que Jesús era su única esperanza y aprovechó la oportunidad que le dio Dios. Dios te da oportunidad de salir de la lepra, de salir del pecado. Dios incluso te la está dando en este mismo momento. ¿Usted cree que porque se fue el internet y se me cayó esto? Porque el diablo no quiere que tú oigas esto. Jesús puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino, así como lo hizo con ese leproso. Debemos apartarnos de personas que nos quieren mantener en la misma miseria en la que ellos se encuentran. ¿Por qué? Porque Dios tiene para nosotros buenas cosas. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene para ti pensamientos de bien, no de mal. Esos pensamientos de mal no vienen de Dios, vienen del diablo. Y vienen de un mundo que te quieren ver arrastrado o arrastrado al igual que ellos. Entonces, segundo, Jesús manifestó su misericordia al limpiarlos a todos de la lepra, aunque sabía que otros 9 no iban a ser agradecidos. Sin embargo, para siempre es su misericordia. La ingratitud de los hombres no impide que Dios siga amando al hombre. La ingratitud y el pecado que hay en la tierra no impide que todavía salga el sol, que caiga el rocío, que germinen las plantas, que haya cosecha, que haya ríos con abundancia de peces, que sople brisa, que refresque el cuerpo. La misericordia hace que todavía salgan los arcoíris después de los aguaceros. Entonces, este milagro lo hizo porque Jesús sabía que este samaritano iba a ser agradecido con él. Porque Jesús conoce hasta lo más secreto del corazón de los hombres. Juan 2, 24 y 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y Lucas 6, 8, Dios te bendiga, Manuel, allá en Perú. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Lucas 6, 8. Dios conoce tu pensamiento. Y conoce el pensamiento de todos los hombres. Tal son los pensamientos, tal es el hombre. Lo tercero, que de camino, después que Jesús le da la palabra, cuando ellos salen de donde está Jesús, con la palabra de autoridad y con la promesa de sanidad, ellos caminaron con una palabra de sanidad, aunque estaban leprosos. Ellos no esperaron ser limpiados para obedecer. Ellos caminaron en fe y a medida que iban caminando, iban pisando la lepra, iban pisando la baja estima, iban pisando su miseria, y cuando iban a mitad de camino ya estaban limpios. Pero este hombre entendió que era más importante regresar y besar los pies de aquel que lo bendijo, el único que lo pudo sanar, que continuar una ceremonia, una procesión ceremonial. Escuche esto. Gloria al Señor para siempre. Entonces, cuando iban camino allá al templo a mostrarse al sacerdote, a medida que ellos caminaban al templo, que se acercaban, su corazón se llenó de fe, el de este samaritano, por la palabra que le dio Jesús, el Señor. Y no dudó la palabra, aunque no dudo yo de que Satanás lo haya estado molestando. No te van a apedrear, tú le creíste ser mentiroso, porque Satanás te va a hablar distinto a lo que la palabra de Dios
te habla. Tú no tienes que morir pegado de una máquina de diálisis, tú no tienes que morir de cáncer, tú no tienes que morir del corazón, tú no tienes que morir de osteoporosis. Dios es sanador, cree la palabra, recibe esta palabra de autoridad, muévete, párate. Si estás enfermo, allí levántate. Si no te sientes, levántate y levanta tus manos y adora al Señor. Dios te va a sacar de las deudas, de la miseria, te va a bendecir, va a salvar a tus hijos, lo va a sacar de las drogas. El diablo te dice, no, va a morir de una sobredosis, lo van a tirotear, lo van a meter preso, en la cárcel los mata, tus hijos están en la cárcel, allá viene un motín y se van a morir. No, tus hijos, la Biblia dice, yo salvaré tus hijos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Jesús nos da una promesa, debemos caminar sobre esa palabra y nunca debemos dudar de la fidelidad de Dios. Él es fiel. Entonces, la fe en Jesús nos prepara para recibir los milagros. Es la fe en Jesús, no en el hombre, no en el sistema, no es la religión, no es la iglesia, es Jesús. Hechos 10, 8 al 10 dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Por qué? Porque él tenía fe para ser sanado. Hay gente que tiene fe para vivir enfermo, fe para fracasar. Es que yo sé que no pego una, es que yo sé que eso es imposible, es que yo sé que nunca voy a llevar. O sea, tienen una fe para el fracaso, pero nosotros tenemos que tener una fe en Cristo para la gloria del Señor. Y esa fe es la que, sin esa fe no podemos agradar a Dios. 4. Ya voy a terminar, hermanos. Son 2 cositas más que voy a decirles. Gloria a Dios. Aleluya. Note que dice, mientras iban, fueron limpiados. Fueron todos. Jesús les dio la palabra y esa palabra es fiel y es verdadera, pero ellos tuvieron que obedecer, tuvieron que andar, tuvieron que caminar hacia el templo. En el templo que estaba el sacerdote. Hermano, vea, ¿por qué hay tanta gente enferma? Porque no van a la iglesia, no se preocupan por adorar a Dios. Hermano, cualquier cosa los entretiene. Y ese es el problema. Ese es el problema. Ellos tuvieron que obedecer la palabra y poner la fe por obra. Ir al templo. Tienen que adorar a Dios. La obra de ellos era ir y llegar al lugar que el Señor Jesucristo los había mandado. Tenían que llegar, la meta era cruzar las puertas del templo. Nuestra meta es cruzar las puertas de la Nueva Jerusalén. Nuestra meta es sentarnos a la mesa en la boda del Cordero y que nuestro novio Jesucristo nos sirva a la mesa. Eso hizo el ciego, a quien Jesús untó sus ojos con lodo y le dijo en Juan capítulo 9, versículo 7, le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pero primero se lavó. Si tú no te lavas, si tú no buscas la manera de limpiar tu vida, limpiar tu lengua, tu vocabulario, tu vestuario, tu mente, tú nunca vas a ver. Tú vas a estar ciego. Lo quinto, el milagro que le hizo Jesús produjo en este hombre un corazón agradecido. Entonces debemos ser agradecidos a Dios por sus favores. El soberbio nunca agradece. Nabucodonosor era un rey soberbio y fue castigado por Dios por no haberle dado la gloria a Dios, y lo puso a comer paja, lo puso a comer hierba del campo como si fuera un buey, como un animal por 7 años. Hasta que un día él alzó la mirada al cielo y reconoció la grandeza de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, la autoridad de Dios. Y entonces dice la Biblia que su razón le fue vuelta
y bendijo al Altísimo. Y alabó y glorificó al Señor, hermano, como nunca, como nunca. Ahora ve, escuche esto. Versículo 2 y 3, él dice, eso está en Daniel. Dice, Daniel capítulo 4, cuando este hombre era un rey, le robó la gloria a Dios y Dios lo puso a comer paja. Los príncipes de la tierra, los gobernantes, presidentes, millonarios, magnates, que no le den la gloria a Dios, créalo, que Dios lo va a arrastrar y lo va a poner a comer paja. Pero este hombre reaccionó después de 7 años. Hay naciones que están bajo el juicio de Dios por la soberbia, por el pecado, y están comiendo paja, están en miseria, hasta que levanten la mirada al cielo y pidan perdón a Dios y reconozcan la grandeza de Dios. Entonces se les será devuelta su gloria, su gracia, su razón, la bendición. Y entonces dice, vive para siempre Jehová, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Daniel capítulo 4, versículos 25 y 34 dice, parece que el versículo 2 y 3 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Qué distinta es esta historia con la del rey Herodes, quien murió comido por gusanos por no haberle dado la gloria a Dios. Y esto está en Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23, que dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengar es un discurso efusivo que la gente empieza a gritar y se vuelven locas. Y el pueblo clamaba gritando, ¿ves? Volvieron locos. Voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Se lo comieron los gusanos vivos por no darle la gloria a Dios. ¿Por qué usted cree que en el infierno el gusano no muere? Porque la gente que va al infierno, porque nunca pensaron en Dios, nunca agradecieron a aquel que murió en la cruz por ellos. Nunca quisieron vivir para Él. Aleluya. Sexto, cuando el hombre vio que había sido sanado, se devolvió a darle gracias al Señor Jesús, postrado en tierra. Óigame bien, este hombre ese día no solo fue sano de su lepra, sino que también fue salvo de sus pecados. Entonces, él continuó su camino con el paquete completo, sano y salvo, hacia el sacerdote. Ahora podía ir al sacerdote porque era un testimonio viviente. ¿Quién podía decir que Jesucristo no era verdadero cuando lo conocían, el leproso? Ahora llegó bien vestido, sin mancha y sin rastro de la lepra. Es necesario que nosotros entendamos que dar gracias al Señor es más importante que cumplir cualquier rito o cualquier costumbre en esta tierra. Séptimo, ese día la familia de ese hombre que había sido leproso también fue bendecida, también fue sanada con el milagro que hizo Jesús en este hombre. Vean, ¿por qué? Porque cuando él regresó a su casa, lo hizo sin la capa de la lepra que identificaba a los leprosos, ni con la campana con que lo hacía tañir mientras caminaba. Y cuando la gente veía que con una capa y una campana sonando, salían corriendo y se le alejaban. Ahí viene un leproso, ahí viene el leproso. Ya vino sin la capa de la miseria y sin la campana que anunciaba su maldición y su ruina. ¿Ve? Entonces regresó sin esas dos cosas y sin la lepra, para que supieran las personas que venía sano. Ya no era un leproso el que un día tuvo que abandonar su casa para no contaminar su familia. Hay gente que con sus lepras están contaminando a la esposa, al esposo, a sus hijos. Hay hijos contaminando hogares.
Hay ministros contaminando la grey de Dios. Hay ovejas, hay creyentes en pecado, leprosos, contaminando las congregaciones. Hay gente contaminando los concilios, contaminando las organizaciones cristianas, la radio cristiana, la emisora cristiana. Entonces debemos hacer a nuestra familia participantes o partícipes de las bendiciones que Dios nos da. Me imagino la algarabía que se formaría ahí en ese barrio o en la casa de este hombre cuando su familia lo vio limpio, ni siquiera un pequeño rasgo o una pequeña evidencia de lo que había sido su cuerpo, esa miseria que lo apartó de su casa por tanto tiempo. Cuando nosotros estamos en pecado, nos apartamos nosotros mismos de la familia de Dios. Y si suena la trompeta nos quedamos, y si nos morimos, nos vamos al infierno de cabeza. Entonces yo estoy seguro que hubo más alegría en ellos y más gloria para Dios en esa casa bendecida que los cultos ritualistas y tradicionalistas que se celebraban en el templo de Jerusalén por aquellos sacerdotes que eran los que siempre conspiraron contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirlo. Aquellos leprosos, aquellos sacerdotes con su indumentaria y su vestidura sagrada, pero eran sepulcros blanqueados con aquella retórica y aquella filactería y aquel verbo religioso. El hombre estaba ahí afuera con la lepra. La iglesia tiene que limpiarse, tiene que volver a la autoridad de la palabra. Afuera hay una cantidad de leprosos, adictos a drogas, homosexuales, lesbianas, satanistas, brujos. Hay gente adictos a las drogas que necesitan el poder de Dios que solo se puede mover en una iglesia limpia. Mateo 26:59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Por eso nunca se manifestó el poder de Dios, porque el poder de Dios está ligado al amor, el amor al prójimo. Ellos nunca se preocuparon por el leproso, por la mujer que tenía flujo de sangre, por el sacerdote y el levita pasaron y vieron a ese samaritano herido en el camino, no les interesaba. Hay gente que no le interesa tu vida, no le interesa tu vida espiritual, ni cómo estás viviendo, le interesa tu dinero, que tú le deposites, que tú le mandes sus diezmos, que le mandes ofrendas, que le mandes esto, que le siembres, que lo mantengas bonito y que lo mantengas dentro de aquella burbuja de la vanidad. Eso es todo. Por eso a mí, yo sé que estos mensajes, de todo menos me interesa lo que la gente piensa. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Debemos convertirnos, hermanos amados, y con esto concluyo, en un altar que arda continuamente en las llamas, en el fuego de la gratitud hacia Dios, porque esto es lo que verdaderamente merece nuestro Señor, nuestro amado Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios les bendiga más y más. Y recuerden, debemos ser agradecidos con Dios y también con la gente que nos han bendecido. Shalom, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Señor, convierte esos corazones en corazones agradecidos, leales. Sana la lepra. Mira a los enfermos, sánalo como sanaste a ese enfermo. Por la palabra fue sanado, fue limpiado. Y por esta palabra que yo he predicado, sana toda enfermedad, toda dolencia. Por tus llagas benditas fueron curados, fuimos curados, siempre seremos curados. Mira, Señor, esta hermana que retornó a Venezuela, que va a Venezuela. Señor, llévala en bendición, llévala en paz. Abre los caminos, abre el paso, como abriste paso en el Mar Rojo. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y por tu palabra, Señor, te agradecemos por habernos sostenido, habernos llamado
por haber amado a nosotros, por habernos amado primero, por habernos escogido, aún con nuestra lepra, con nuestras necedades, con nuestras torpezas, así y todo nos llamaste. Gracias, porque tu amor sobrepuja todo entendimiento, tu amor inexpugnable, Señor, inmarcesible. Nadie lo puede entender. Grande es el misterio de tu amor y de tu piedad, Señor. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Será hasta la próxima, queridos hermanos. Dios te guarde.